El increíble mundo de Gumball, una serie alocada, surrealista y repleta de momentos memorables, que ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su humor y estilo inconfundible. A casi 15 años de su estreno, sigue manteniéndose vigente, y con el lanzamiento de su nueva serie, ha logrado reavivar el interés y la nostalgia de sus seguidores. Como suele suceder con las grandes producciones, esta también arrastra consigo una enorme cantidad de curiosidades que han fascinado a sus espectadores a lo largo de los años. Así que, como una forma de rememorar a esta serie, hoy exploraremos precisamente eso en este iceberg. Desde los datos más conocidos hasta los secretos menos difundidos, pasando por aspectos intrigantes y extraños relacionados con el show. Este video es una versión completa y mejorada del iceberg y de las dos partes que subí a este canal. En él realicé ajustes en la organización de los puntos, y eliminé ciertos datos que consideré de relleno y afectaban el ritmo. En esencia, esta versión no difiere demasiado de la original, aunque incluye algunas mejoras menores en la edición y en la presentación en general. Por ello, si ya viste mis dos vídeos anteriores, tienes todo el derecho si decides saltarte este. Pero si eres un espectador nuevo o si ya viste ambas partes y vienes por más, siéntete bienvenido, porque esto va para largo. Antes de comenzar, quisiera aclarar que la imagen base de este iceberg fue tomada de la versión creada por Bala28, la cual, a su vez, está basada en la versión de Imagination Studios 8. Créditos y agradecimientos especiales para ambos. Ahora sí, después de haber aclarado eso, yo soy AlexMouse53, y esto es... El increíble iceberg de Gumball. La serie original cuenta con 6 temporadas, transmitidas desde el 3 de mayo de 2011 hasta el 24 de junio de 2019. Comenzando con el episodio El DVD, alcanzó un total de 240 capítulos a lo largo de 8 años. Su cierre llegó con La Inquisición, un episodio que terminó en un cliffhanger, dejando la historia en un final abierto que aún hoy despierta la esperanza de una posible continuación, algo que la mayoría ya sabe, pero que retomaremos con más detalle en puntos posteriores. Darwin's Yearbook, o el Anuario de Darwin, fue el primer spin-off que se estrenó tras el final de la serie original. Consta de 6 episodios estrenados en diciembre de 2019, centrados en Darwin, quien asume la tarea de crear el anuario de la secundaria de Elmwood. Cada capítulo se enfoca en un personaje distinto, utilizando clips de la serie original comentados tanto por Darwin como por los propios personajes. Si les interesa, la miniserie está disponible en los canales oficiales de Cartoon Network, y organizada en ciertas playlists por algunos usuarios en YouTube. La segunda miniserie derivada, estrenada después de El Anuario de Darwin, consta de 8 episodios que se transmitieron entre el 5 de octubre de 2020 y el 20 de junio de 2021, lanzados originalmente en HBO Max. A diferencia de la miniserie anterior, esta tuvo una mayor variedad de temáticas en sus episodios. En esencia, sigue siendo un recopilatorio de momentos de la serie original, pero con un toque más diverso y entretenido que hace que ambos spin-offs sean buenos complementos para el show base. The Wonderfully Weird World of Gumball, o el maravillosamente extraño mundo de Gumball, es la esperada séptima temporada oficial del show. Contará con un total de 40 episodios y, al momento de editar esta parte, ya se han estrenado los primeros 20 en sus respectivas plataformas de streaming. Esta nueva entrega promete ser aún más divertida, con un humor que combina referencias clásicas de internet, así como incluir situaciones inspiradas en nuestra actualidad. No quiero entrar en detalles sobre los capítulos ni profundizar demasiado en la trama, ya que imagino que la mayoría de ustedes probablemente ya la haya visto antes de poner este video, pero, si quieren mi opinión personal, solo diré que esta nueva serie vale muchísimo la pena, y lo mejor es que uno la puede disfrutar sin necesidad de ver la serie original. Este es el reconocido piloto del programa, también conocido como The Early Reel o simplemente Gumball, un corto de apenas minuto y medio creado por Ben Bocule junto con Estudios Hoy para presentar la idea del show a Cartoon Network. En él podemos ver prototipos tempranos de varios personajes, con diferencias notables. Terry era originalmente hombre, Masami y Alan eran pareja, algo que luego sería referencia en el episodio de la tormenta de la segunda temporada, e incluso había otros personajes que terminaron siendo descartados. Los protagonistas también lucían diferentes, siendo el cambio más radical el de Darwin, quien tenía un diseño completamente en 3D. Incluso existía un rasgo pensado para él que luego se abandonó. Supuestamente iba a tener una pésima memoria por ser un pez dorado. El corto fue subido a YouTube por el propio Bocule en 2010, pero Cartoon Network lo retiró poco después por cuestiones de derechos, hasta que finalmente, en 2013, Bocule lo volvió a subir, esta vez de manera definitiva, y desde entonces puede encontrarse fácilmente en línea. Incluso Bala28 reescaló el corto a 1080p por si están interesados en ver el piloto en una mejor calidad.
Como muchos programas de Cartoon Network, el increíble mundo de Gumball también tuvo un amplio recorrido en el mundo de los videojuegos, ya sea con títulos propios o en cameos dentro de juegos que reunían a varios personajes de la cadena. Uno de los primeros ejemplos fue su aparición como personaje jugable en Fusion Fall, un MMORPG lanzado en 2009 y que se mantuvo activo hasta su cierre en 2013. En cuanto a juegos exclusivos, uno de los primeros fue Splash Master, un título de navegador que anteriormente estaba alojado en la página oficial de Cartoon Network. El registro más antiguo que encontré de este juego proviene de una captura en Wayback Machine con fecha del 5 de mayo de 2011, apenas 2 días después del estreno de la serie. Su dinámica era sencilla, realizar clavados en una alberca con el ratón. Pero Splash Master no fue el único. Incluso antes del estreno oficial del programa ya habían comenzado a aparecer otros juegos, la mayoría desarrollados en Flash y publicados en la web de Cartoon Network. Muchos de ellos se basaban en episodios específicos, como Bro Squad y Bro Squad 2, inspirados en el capítulo El Chico, o Donkey Dino Dash, que recreaba la segunda mitad de la búsqueda. Lamentablemente, con la desaparición oficial de Flash el 31 de diciembre de 2020, la gran mayoría de estos juegos dejaron de estar disponibles de manera oficial. Sin embargo, todavía es posible acceder a ellos gracias a proyectos de preservación como Flashpoint Archive o el emulador Rothol. Gumball la película. Este largometraje animado, basado en la serie original, fue anunciado oficialmente el 17 de febrero de 2021. En un inicio, la idea era que sirviera como conclusión al gran cliffhanger con el que terminó la sexta temporada y, al mismo tiempo, sentaría las bases para la séptima. Sin embargo, el 22 de agosto de 2022, la plataforma Max anunció que cancelaba su estreno, dejando a la película en un limbo. Todo cambió el 13 de junio de 2024, durante el Festival de Annecy. En una sesión de preguntas y respuestas en el panel del programa, el creador de la serie, Ben Bocule, confirmó que la película seguía en desarrollo, aunque con la historia y el guión siendo revisados profundamente. Poco después, en un panel de Warner Bros. Animation, Hanna-Barbera Studios Europa y Cartoon Network Studios, reiteró lo mismo y aclaró que durante el maravillosamente extraño mundo de Gumball se abordaría parte de la trama del vacío, interrumpida temporalmente debido a la demora de la película. Por ahora, la fecha de estreno sigue siendo un misterio. Todo apunta a que no llegará hasta que la séptima temporada haya concluido, de modo que el equipo creativo pueda enfocarse de lleno en terminar la película. Los memes. Creo que todos ya hemos visto alguna reacción o momento de la serie que terminó teniendo cierta viralidad, ya sea por lo irónico o lo gracioso que resultaba. A lo largo de los años, Gumball ha sido la fuente de un montón de formatos, desde los vídeos de X representado por Gumball, hasta capturas de pantalla que se usan como reacciones en redes sociales. Un ejemplo reciente fue a inicios de 2025, con el meme del presidente y la piña, que inundó internet por semanas. Hay muchos más ejemplos, pero creo que con esto queda clara la idea. El vacío es una dimensión agrietada, rota y con un aire de limbo, una de las pocas ocasiones en que la serie adopta un tono realmente serio. Aparece por primera vez en el episodio del mismo nombre, donde se nos explica, a través del Sr. Small, que es el lugar al que son enviados los errores de la realidad. Allí descubrimos que personajes y objetos considerados equivocados terminan siendo borrados del mundo, como sucedió con Rob y Molly, dos estudiantes de la secundaria de Elmwood. Aunque Molly fue rescatada por Gumball, Darwin y el propio Small, Rob no tuvo la misma suerte. Obligado a escapar colgado en la parte trasera de la camioneta del Sr. Small, quedó deformado y con amnesia, sin un hogar ni familia a los cuales volver. Esa tragedia fue el origen de su transformación en el gran némesis de Gumball, revelado más adelante en el episodio de El Don Nadie. El vacío reapareció en el final de la cuarta temporada y el inicio de la quinta, en los episodios El Desastre y La Repetición. Finalmente, el vacío hizo su tercera y última aparición en la Inquisición, tras haber sido anticipado en el futuro. La última escena, que fue la que les mostré en el nivel anterior, muestra a Rock cayendo nuevamente en esta dimensión de los errores, un destino incierto que hasta hoy sigue siendo uno de los grandes enigmas del show. Gumball Cross Penny, o Penball como lo conoce principalmente el fandom anglosajón, se refiere al chip canónico de la serie entre Gumball Watterson y Penny Fitzgerald. Desde las primeras temporadas fue una relación muy comentada y constantemente insinuada, hasta que finalmente se hizo oficial en la tercera temporada, en el episodio de El Caparazón, donde Penny rompe literalmente su caparazón y se muestra tal como es en realidad. Un dato curioso es que Ben Bocule llegó a revelar en un comentario en Reddit que en algún momento existieron planes para que Gumball y Penny se separaran en un especial de 2 partes. Nunca quedó claro si esa ruptura iba a ser definitiva o solo temporal para la trama, pero finalmente se descartó la idea y la pareja se mantuvo intacta hasta el final del show.
Este punto hace referencia a una de las tendencias más virales relacionadas con Gumball en redes sociales. Se trata de un formato de anime Irin conocido como Do You Remember Darrein, o Can You Remember Darrein, donde los personajes de la serie, a menudo dibujados en estilos más realistas o incluso anime, son animados cantando la canción Remember Darrein de 21st Century. La tendencia se popularizó en TikTok a inicios de febrero de 2023, después de que el usuario DadBlockAtFromElmore publicara un edit con escenas de la serie acompañadas de dicha canción. El vídeo superó los 4,8 millones de vistas en tan solo 3 semanas, lo que catapultó el meme a un alcance masivo. Con el tiempo aparecieron múltiples reinterpretaciones, pero la más reconocida es aquella que utiliza la escena de Gumball cantando Goodbye en el episodio El Tío de la temporada 5, ya que coincide con el detalle de que el personaje se encuentra bajo la lluvia, dándole una carga emocional extra que se volvió icónica en la tendencia. Se trata de los cómics oficiales del programa, publicados por Boom Studios, editorial que previamente ya había trabajado para Cartoon Network, elaborando cómics de otras series como Hora de Aventura y Un Show Más, bajo el sello de Kaboom, una rama para cómics dirigidos a un público más joven. En un inicio, la serie de Gumball tuvo una línea regular de cómics que alcanzó solamente 8 números, a pesar de que se habían anunciado las portadas y fechas de lanzamiento de los números 9 y 10. Sin previo aviso, la publicación fue cancelada después del 8º número. Años más tarde, Frank Gibson, escritor de los cómics, explicó en un correo que Boom únicamente había encargado 8 entregas, suficientes para recopilarse en 2 volúmenes de libros, y que por decisión de la editorial no continuarían publicando más. Además, tanto Gibson como Tyson Hess, el artista principal, ya estaban involucrados en otros proyectos al finalizar el 8º número, lo que hacía imposible seguir adelante. Sin embargo, no todo terminó ahí. Aunque la serie principal se canceló, Gumball siguió teniendo varias novelas gráficas independientes y especiales anuales durante los siguientes 4 años. El último lanzamiento fue Daystorm, no confundir con el episodio del mismo nombre, que salió el 27 de agosto de 2019, poco después del final de la serie de televisión. Desde entonces no ha habido nuevas publicaciones de El Increíble Mundo de Gumball por parte de Boom Studios. Aún así, con el regreso del show, muchos fans mantienen la esperanza de que algún día los cómics puedan volver también. El More Stream, hoy en día renombrado simplemente como The Amazing World of Gumball, es el canal oficial de YouTube de la serie. Originalmente no era solo un canal de clips, sino parte de una estrategia mucho más creativa. Fue lanzado junto con otras cuentas oficiales que serán mencionadas mucho más adelante en el iceberg. Todo estaba ambientado como si fueran plataformas manejadas desde dentro del universo de la serie. En el caso de YouTube, el canal representaba la ficticia plataforma de vídeos El More Stream It, y allí se publicaban cortos creados especialmente para este proyecto, supuestamente subidos por los mismos habitantes de El More. Con el paso de los años y los cambios en YouTube, esta temática se fue abandonando hasta convertirse en lo que conocemos ahora, un simple canal con clips y contenido promocional de la serie. En total se publicaron 17 cortos originales en el lapso de un año, de los cuales al menos 2, No Glasses 3D y Rise of the Bacteria, fueron reutilizados más adelante como escenas dentro de episodios oficiales. A partir de la segunda temporada, el show recibió un cambio visual bastante notorio. Los personajes, incluyendo a todos los Watterson, fueron rediseñados con líneas más gruesas, figuras más redondeadas y expresiones mejor definidas. Además, la iluminación y el detalle de las escenas se volvieron más pulidos, dando como resultado una animación mucho más refinada en comparación con la primera temporada. Detrás de cámaras hubo una razón clave para este cambio. La animación 2D de la primera temporada había sido realizada por el estudio Boulder Media, pero tras finalizar, el estudio rompió vínculos con Cartoon Network y dejó la producción. Desde la segunda temporada en adelante, la animación pasó a hacerse de forma interna en la sede de Cartoon Network Europa, lo que permitió mayor consistencia y mejoras técnicas. Un anticipo de esta transición ya podía notarse en los cortos de El More Stream It y en un tráiler de la segunda temporada, cuyo estilo de animación mostraba claramente un acercamiento a lo que después se consolidaría como el aspecto definitivo de la serie. Seguro muchos ya lo conocen, la infame copia china de Gumball. La serie llamada Miracle Star, o Chichimiao Lishin, fue creada entre 2014 y 2017 por la compañía Sanyuan Foods como una forma de promocionar su marca de leche de cabra. Lo curioso, y lo que la volvió tan polémica, es que era un plagio descarado. Imitaba escenas, diseños de personajes, estilo de animación e incluso el arte promocional del increíble mundo de Gumball. La historia giraba en torno a un cabrito antropomórfico llamado Miao Lishin, apodado Kitty, y su rana parlante Gua Gua, apodado Quack, que vivían con sus padres. Anais no tuvo equivalente debido a la política de hijo único en China en aquel entonces, aunque justificaron a la rana como adoptada. La serie solo alcanzó 12 episodios antes de ser cancelada por la mala recepción. En respuesta, Gumball lanzó el episodio Los Imitadores en la quinta temporada, donde satirizó directamente al plagio con la aparición de la familia de Chichi y su show falso, The Incredible World of Chichi.
Un rumor bastante extendido en los primeros años de la comunidad aseguraba que el programa había sido pensado originalmente para Adult Swim, con una temática más adulta, pero que al ser rechazado terminó en Cartoon Network con un tono infantil. La teoría parecía convincente para muchos, al punto de convertirse en una verdad repetida en foros y vídeos. Sin embargo, en 2015 el propio Ben Bokule salió a desmentirlo en Twitter, confirmando que el show nunca fue pensado para Adult Swim. Aun con esa aclaración oficial, todavía hay gente que sigue creyendo que el rumor es cierto. Este punto se refiere a los cameos y apariciones que ha tenido los personajes de Gumball a lo largo de los años, tanto en Cartoon Network como fuera de él. Entre los ejemplos más conocidos está su participación en un episodio del Tío Grandpa como invitado en una entrega de premios, versiones parodia de Gumball y Darwin que aparecen en Los Jóvenes Titanes en Acción, e incluso siendo una de las transformaciones de Ben 10 en el especial OK Joe, Crossover Nexus. Fuera de la cadena también ha tenido momentos curiosos, como un comercial de AT&T junto a Mark Wahlberg, actor que te sonará familiar por ser John Bennett en las películas de Ted, y hasta un fragmento de la serie usado en el programa en vivo de Jimmy Kimmel dentro del segmento Unnecessary Censorship. En resumen, no es raro ver a Gumball fuera de su propio programa, ya sea en parodias, homenajes o cameos inesperados, lo que demuestra lo mucho que el personaje trascendió más allá de Cartoon Network. Esta es la conocida colaboración entre el increíble mundo de Gumball y el equipo detrás de la popular webserie de YouTube, Don't Hug Me I'm Scared. En 2017, para el episodio final de la quinta temporada, titulado Las Marionetas, el staff de ambas producciones trabajó en conjunto para crear un episodio especial en el que los muñecos de la infancia de Gumball y Darwin, Grady, Frank y Woody cobran vida y buscan vengarse por haber sido olvidados, culminando con los hermanos Watterson atrapados en el mundo de la imaginación de los títeres. El episodio contó incluso con la participación de Rebecca Sloan y Baker Terry, co-creadores y escritores de Don't Hug Me I'm Scared, quienes prestaron voz a los nuevos personajes. La colaboración no quedó ahí, posteriormente se lanzó la miniserie exclusiva de YouTube Waiting for Gumball. Se trata de una serie de libros de El increíble mundo de Gumball publicados entre mayo de 2014 y febrero de 2017, principalmente orientados al público infantil. Estos libros exploraban historias que nunca vimos en la serie, como por ejemplo cómo se conocieron Gumball y Penny, aunque más tarde el episodio El Romántico lo contradijo, además de otros que enseñaban temas de ciencia, e incluso ediciones curiosas como el Anuario Escolar de la Secundaria de Elmore, un libro de Mad Libs interactivo, que básicamente consiste en completar oraciones escribiendo palabras faltantes en los espacios en blanco, lo que suele dar resultados cómicos o absurdos. Lo más llamativo de estos libros es que el personaje de Gumball resultaba mucho más caótico e irreverente que en la serie. Por ejemplo, en libros como Mayhem Manual y Missy Me and Iron Club Rules for School, se menciona que Gumball hace cosas como llamar gorda a su mamá, meter al hámster de un vecino en la secadora, beber pintura para intentar convertirse en superhéroe, robar el auto de la familia, o ponerle correas a Darwin y a Nice mientras los cuidaba, entre muchas otras locuras. Como se revela en el episodio El trabajo de la segunda temporada, si Richard llegara a conseguir un empleo, el equilibrio fundamental del universo se vería alterado, provocando que este comenzara a desgarrarse poco a poco. De hecho, esta idea ya había sido insinuada en la temporada anterior, específicamente en el episodio La pintura, donde Richard intenta conseguir trabajo, pero las puertas se niegan a abrirse para él. Con el contexto posterior, esto probablemente se trataba del propio universo intentando detenerlo antes de que ocurriera una catástrofe. Y para reforzar aún más este punto, en el episodio El fundador de la sexta temporada, cuando confunden a Richard con el creador de la empresa Chanax, él realiza una serie de cambios que terminan provocando desastres que afectan tanto a la corporación como a sus instalaciones. Tal como se revela en el episodio La cita de la primera temporada, Gumball tiene una fobia severa a las arañas, al punto de que incluso una simple imagen puede aterrarlo. Esto queda demostrado cuando entra en pánico al ver una foto de la mascota de Penny, su araña llamada Señora Brazos. Más adelante, en la quinta temporada, este detalle vuelve a ser mencionado en el episodio Las noticias, donde Gumball llega al extremo de incendiar toda su casa solo por encontrarse con una araña. Como se revela en el episodio Los orígenes de la cuarta temporada, Darwin también fue comprado en la tienda Increíble, cuando Richard, desesperado, buscaba reemplazar al séptimo pez dorado muerto de Gumball. El dueño de la tienda intentó advertirle sobre algo, aunque nunca se reveló con exactitud qué era. Sin embargo, considerando que Darwin terminó creciendo 10 veces su tamaño original, desarrollando pulmones y piernas únicamente gracias al cariño de Gumball, es muy probable que estuviera relacionado con ese fenómeno. Un misterio que nunca llegó a explorarse del todo es cómo Darwin terminó en la tienda
contienda increíble en primer lugar, así como quiénes serían sus verdaderos padres. El propio Ben Bokule llegó a mostrar interés en tocar ese tema durante una proyección del episodio La Furia en el Festival Polimanga de 2016. Allí comentó que alguna vez imaginó una especie de montaje cómico en el que Darwin intenta recuperar el tiempo perdido con sus padres, realizando actividades como jugar béisbol con su papá o mirar televisión con ellos. Sin embargo, la broma recaería en que sus padres serían peces comunes en una pecera, completamente inertes e incapaces de interactuar con él. Aún así, Bokule aclaró que la idea probablemente solo quedaría como un chiste pasajero en algún episodio, y nunca se desarrolló como trama formal. En un inicio, Banana Bárbara parecía ser un personaje secundario usado principalmente para gags, como en el episodio especial del Día de las Madres. Sin embargo, más adelante se reveló que en realidad posee un don sumamente importante dentro del universo de la serie: la capacidad de ver el futuro. Esto se muestra por primera vez en el episodio El Oráculo de la tercera temporada, donde Gumball descubre una de sus pinturas en la que aparece desnudo en el centro comercial ese mismo día. Intentando evitarlo, termina provocando exactamente lo que había visto en la pintura, confirmando así la autenticidad de sus visiones. La relevancia de este poder crece aún más en la sexta temporada, en el episodio El Futuro. Allí, Rob secuestra a Bárbara con la intención de usar sus habilidades para confirmar lo que sospechaba, que el Mogle estaba en grave peligro. Sus temores se hicieron realidad cuando Bárbara solo fue capaz de pintar estática, insinuando un futuro incierto y posiblemente catastrófico. Ese mismo episodio además expande su habilidad, mostrando que no solo puede predecir el futuro, sino también alterarlo o al añadir o borrar elementos de sus pinturas. Por último, al final del oráculo se nos muestra un inquietante cuadro que aún no ha tenido cumplimiento dentro de la serie: la familia Watterson corriendo directamente hacia el vacío. Pasando a otra pareja del programa, tenemos la relación entre Darwin y Carrie. Su primera pista apareció en el episodio de Halloween de la segunda temporada, cuando Darwin, convertido en fantasma, terminó dándole un beso a Carrie. A partir de ahí, la relación fue desarrollándose poco a poco hasta volverse oficial en el casamentero. A diferencia de Gumball y Penny, este romance no atravesó grandes conflictos, salvo pequeños tropiezos como en las decisiones. Lo curioso es que, originalmente, este ship nunca iba a suceder, ya que en el guión inicial de Halloween, Carrie debía decirle a Darwin que no la besara nunca más, pero esa línea se eliminó, dejando abierta la posibilidad de que la relación creciera, y así terminó siendo canon. Sin embargo, el ship nunca fue especialmente popular ni muy criticado, manteniéndose en un punto intermedio dentro del fandom. Eso cambió en el drama de la sexta temporada, cuando Carrie revela que en realidad tiene 327 años, a pesar de aparentar la misma edad que sus compañeros de clase. Este detalle generó sorpresa entre los fans, pues de inmediato hacía que su relación con Darwin resultara, como mínimo, bastante cuestionable. No es que el ship se derrumbara del todo, pero sí perdió apoyo tras esa revelación. Continuando con Carrie, Carboll se refiere al ship entre Gumball y la fantasma gótica. Este shipeo fue uno de los más antiguos y destacados dentro del fandom, especialmente en los primeros años de la serie, donde no faltaron fanfics que exploraban su relación, algunos incluso imaginando a Gumball y Carrie como padres con múltiples hijos, cada uno con su propio lore. Aunque el programa tomó un rumbo muy diferente, sí hubo una pequeña referencia al ship en el episodio La Ficción, donde Sarah imagina a las versiones adultas de ambos como pareja. Incluso Ben Bokule comentó alguna vez en Reddit sobre este ship, admitiendo no entender por qué la gente estaba tan obsesionada con él y aclarando que, personalmente, nunca quiso que Gumball saliera con Carrie. Gumball's Fantastic Land es una serie de animaciones parodia en YouTube creada por el usuario Explosi, la cual rápidamente se volvió popular al acumular millones de visitas. El proyecto comenzó con 2 vídeos, Darwin Eats Gumball's Cereal y Breakfast with the Wattersons, a los que después se sumaron 3 más, formando un total de 5 entregas que los fans reconocen como una pequeña saga. El estilo de estas animaciones es muy particular, con una estética que recuerda a grabaciones VHS y un humor absurdo que roza lo bizarro. El más destacado de los vídeos es Breakfast with the Wattersons, ya que cuenta con la participación de Nicolas Cantu, actor de voz oficial de Gumball en la quinta y sexta temporada en el idioma original, quien de manera no oficial retomó su papel para este proyecto. Gracias a esto, la serie se convirtió en la más reconocida dentro del canal de Explosi, y hoy en día es considerada una de las parodias más memorables del programa. Waiting for Gumball es una serie de 13 cortos basados en el show, o más específicamente en el episodio crossover de la quinta temporada con Don't Hug Me I'm Scared, titulado Las marionetas. La trama gira en torno a las aventuras de Gumball y Darwin en el mundo de los títeres, mientras que Grady, Frank y Woody buscan qué hacer mientras esperan a sus dueños. Los cortos fueron lanzados en la página web estadounidense de Cartoon Network el 8 de octubre de 2017, y más tarde en el canal oficial de YouTube de Gumball.
Un dato bastante curioso es que, en el doblaje japonés del show, Gumball es interpretado por Junko Takeuchi, reconocida por dar vida a Naruto Uzumaki del anime y manga del mismo nombre. Lo interesante es que esta coincidencia también ocurre en Latinoamérica, ya que Gumball es doblado por Isabel Martiñón, quien igualmente ha sido la voz oficial de Naruto en español latino. Así que, en ambos idiomas, Gumball y Naruto terminaron compartiendo a la misma actriz de voz. A lo largo de varios episodios de la serie queda bastante claro que Darwin sufre de problemas de abandono, lo cual está directamente relacionado con lo ocurrido en los orígenes. Por ejemplo, en el episodio La Carga, aunque nunca se cuenta toda la historia, Darwin comienza a hablar con Chris Morris sobre lo que vivió en los orígenes, mencionando que todo empezó cuando era pequeño y dejando en claro que no soporta la idea de quedarse solo. Esto vuelve a reflejarse en los hermanos, cuando Darwin se pone extremadamente celoso de la nueva relación entre Gumball y Penny. Su comportamiento hacia ella es hostil, motivado por el miedo a que Gumball lo reemplace y lo deje de lado. Algo similar ocurre en Los Mejores Amigos, cuando aparece Fuzzy, el supuesto mejor amigo original de Gumball. En esta ocasión, Darwin también reacciona con hostilidad hacia él, aunque esta vez sus sospechas resultan estar justificadas, ya que Fuzzy tenía intenciones ocultas y nada amistosas detrás de su regreso. A lo largo de la serie existen múltiples momentos que dejan en claro que Rob es plenamente consciente de su condición como personaje de caricatura. En El Desastre, por ejemplo, llega a retroceder más allá de la propia intro del programa e incluso del bumper de Cartoon Network, revelando la verdad sobre la naturaleza ficticia de su mundo. Más adelante, le dedica a Gumball un extenso monólogo donde concluye confesando que en realidad quería ser su compañero en una serie derivada, dejando claro que sabe que su universo no es real. Este recurso vuelve a retomarse en el futuro, cuando Rob comprende que el show está llegando a su final. Desesperado por evitarlo, intenta mantenerlo vivo proponiendo ideas para posibles spin-offs en el episodio Historias Alternas. Finalmente, en La Inquisición, lleva su conocimiento meta a un extremo aún mayor al intentar transformar a todos los personajes en personas reales, con el objetivo de escapar hacia nuestro mundo y huir de la inminente destrucción del Mou. Este personaje. Rachel Wilson fue introducida en la primera temporada de la serie, teniendo un papel importante en el episodio La Fiesta. Después de eso, pasó a ser casi invisible. Apenas algunas apariciones de fondo, hasta que a partir de la segunda temporada fue eliminada por completo, con excepción de un pequeño flashback en la quinta temporada durante el casamentero. Curiosamente, en los cómics todavía llegó a aparecer, incluso como protagonista de una historia extra en la segunda novela gráfica, pero dentro de la serie, su destino quedó en el aire. Esto llevó a que por años muchos fans teorizaran que Rachel había sido borrada por el vacío, hasta que en Darwin's Yearbook, episodio de Clayton, se reveló la verdad. Simplemente se fue a la universidad. La explicación detrás de cámaras fue menos misteriosa. Ben Bokule aclaró en Twitter que tanto él como el equipo odiaban su diseño y su voz, así que decidieron suprimirla por completo. Un detalle curioso sobre el programa es que muchos de los escenarios que vemos en la serie están basados en lugares reales. El equipo de producción utilizó fotografías de distintas ciudades y locaciones, que luego fueron editadas digitalmente para darles el aspecto característico del show. Algunos ejemplos son 1038 Capitol Street, Vallejo, California, la casa de los Fitzgerald, Merry Hill Shopping Center, Reino Unido, el centro comercial, Abraham Lincoln High School, San Francisco, la escuela secundaria Elmwood, y por supuesto, 1026 York Street, Vallejo, California, la casa de los Watterson. De hecho, la ubicación estaba difuminada por un tiempo en Google Maps. La razón de esto es porque la vivienda no pertenece ni a Cartoon Network, ni al equipo de producción, sino que esta es una casa real habitada por una familia. Es más, el usuario Leoreo subió un vídeo relatando su viaje, y descubrió que la dueña de la casa es una persona muy amable, que incluso está al tanto de la conexión de su hogar con el increíble mundo de Gumball. Por si se lo preguntan, la razón por la que la mayoría de estos lugares se encuentran en California y en el Reino Unido es bastante sencilla. El presupuesto del equipo no les permitía viajar demasiado lejos, así que aprovecharon las locaciones que tenían más a la mano, que además coincidían con las bases de producción de la serie. Cartoon Network. Barrel Crashers fue un videojuego tipo beat 'em up desarrollado por el estudio francés Magic Pockets y publicado por Game Media Entertainment en América del Norte y Maximum Games en Europa. Se lanzó el 8 de noviembre de 2016 para Nintendo 3DS, PlayStation 4 y Xbox One, y un año más tarde recibió un port para Nintendo Switch. El juego reunía a personajes de distintas series de la cadena, como Hora de Aventura, Un Show Más, Steven Universe, Clarence, Tío Grande Pai, por supuesto, el increíble mundo de Gumball. La propuesta sonaba prometedora
prometedora, pero en la práctica el juego fue duramente criticado por la prensa especializada, tachado de repetitivo, aburrido y con representaciones bastante planas de los personajes que, en teoría, eran su mayor atractivo. En lo que respecta a Gumball, su papel dentro del juego fue sorprendentemente menor en comparación con otros shows, algo irónico considerando que en esa época era una de las series más populares de Cartoon Network. Para colmo, su aparición en la portada fue tan deslucida, que incluso Ben Bocule llegó a bromear sobre lo triste y gracioso del asunto. Welcome to Elmore es un promocional especial lanzado fuera de la serie, con motivo de la segunda temporada del show. El corto presentaba material completamente original, mostrando a los personajes y escenarios de Elmore como si fueran parte de un espectáculo de marionetas mecánicas. El promocional fue realizado por el estudio londinense Blue Suru, y se publicó en el canal oficial de Elmore Stream It, el 31 de octubre de 2013. Un detalle interesante, es que fue el primer material en estrenarse donde Gumball ya contaba con la voz de Jacob Hopkins, quien lo interpretaría en la tercera temporada. Datasks es un mini cómic exclusivo de El Increíble Mundo de Gumball, creado por John Chad y vendido únicamente durante la Comic Con de San Diego en 2014. Su tiraje fue bastante limitado, con solo 550 copias disponibles, y se comercializó a un precio de $30. Lo particular de esta edición es que venía empaquetada dentro de un cartucho falso al estilo del Super Nintendo, en cuyo interior se encontraba el pequeño libro. La historia se centra en Gumball y Darwin, quienes tienen prohibido asistir a la Feria del Renacimiento, debido a que el año anterior la arruinaron por completo. Para distraerse, comienzan a jugar un videojuego ficticio titulado Datasks, o las tareas en español, el cual los obliga a realizar tareas en el mundo real para poder avanzar en la partida. Como detalle extra, el cómic incluía un código QR que llevaba un video especial donde se recreaba la introducción y la pantalla de título del videojuego dentro del universo de la serie. Debido a su condición de artículo exclusivo de convención, este es el único cómic de Gumball que nunca recibió un lanzamiento digital oficial, lo que lo convierte en una rareza difícil de conseguir. Sin embargo, con el tiempo, un coleccionista que poseía una copia logró fotografiarlo y preservarlo por completo, permitiendo que pueda leerse hoy en día sin necesidad de poseer el original. Aunque pareciera que en Gumball solo existe un chico salchicha, la realidad es que son tres personajes distintos. El más conocido es el que aparece en episodios como Los Extras, El Abrazo, La Incomodidad y La Incomodidad, siendo el que la mayoría identifica como el chico salchicha. Sin embargo, también hay otros dos chicos salchicha adultos. Uno se llama Porky Cassidy, empleado de Hamburguesas Alegría, y otro se llama Earl, quien trabaja para el departamento de policía de Elmore. En La Incomodidad, el chico salchicha principal revela que tiene dos hermanos, lo que podría convertir a Porky y Earl en sus hermanos. A lo largo de la serie hay múltiples momentos que han hecho pensar a la audiencia que Gumball no es heterosexual, sino que, como mínimo, podría ser bisexual o pansexual. Esta teoría fue prácticamente confirmada por Bocule en Twitter, cuando le preguntaron si el personaje era gay, a lo que este respondió lo siguiente: Gumball ama a quien quiera amar. Dejando claro que su orientación es más abierta de lo que parece. La serie misma ha dado varias pistas. En el ex se insinúa que Gumball siente atracción por Rob. En el tío, Masami y Terry hablan de una apuesta sobre si le gustan los chicos. En los malentendidos besa a otro personaje masculino sin pensarlo dos veces, y a esto se suman otras actitudes y comentarios que refuerzan la idea. En 2018, El Increíble Mundo de Gumball colaboró con McDonald's para una promoción de la cajita feliz, disponible en el Reino Unido, Australia y Canadá. Como parte de la campaña se lanzaron 12 juguetes distintos, cada uno inspirado en personajes de la serie. Entre ellos estaban estuches de cartas de Gumball, Darwin, Tobias y Rocky. Un clip de mochila con figura de Gumball, una regla de Darwin, un adorno para lápiz de Anaïs, una penny transformable con caparazón removible, una caja secreta de Carrie, un lanzador de agua de Banana Joe, un cronómetro de Gobert, y un juguete de Luke con función de beatbox. Además de los juguetes, algunos incluían pequeños cuadernillos de actividades, mientras que los estuches de cartas venían acompañados de barajas de un juego llamado Character Clash. En este juego se detallaban estadísticas de los personajes como edad, inteligencia o nivel de caos que provocan, con un total de 48 cartas coleccionables. Continuando con McDonald's, ¿alguna vez te has preguntado por qué en algunos comerciales o productos promocionales, Gumball aparece usando una chaqueta de fraternidad roja con blanco, jeans azules y tenis rojos? Esto no fue casualidad. En la mayoría del material promocional lanzado en el Reino Unido, y en otros países fuera de Estados Unidos se utilizó este diseño alternativo del personaje. Según el propio Ben Bocule, la razón detrás de esto fue que el equipo de marketing consideraba que este aspecto se veía más cool, y por lo tanto, podía resultar más atractivo para las audiencias en general.
Esto hace referencia a un momento ocurrido en una de las transmisiones en vivo del servidor de Minecraft SMP, del youtuber y streamer Colmy Carson, en la que Nicolás Cantú fue invitado a participar. Mientras los jugadores construían una iglesia en el punto de aparición del servidor, Nicolás se colocó en el púlpito y, interpretando a Gumball, leyó un cartel colocado por otro jugador que decía la icónica frase: I will eliminate the middle class. En los primeros años del show, antes del estreno de El Caparazón, existía mucha especulación dentro del fandom sobre cómo luciría realmente Penny dentro de su caparazón. Una de las teorías más populares y aceptadas era que en realidad se trataba de una chica ciervo, más específicamente un reno, debido a que su caparazón tenía cuernos que las ciervas normales no suelen tener. Esta idea dio origen a una gran cantidad de fanarts desde el 2011, año en que la serie comenzó a emitirse. Sin embargo, cuando El Caparazón reveló el verdadero diseño de Penny, este concepto perdió rápidamente popularidad y terminó quedando como un recuerdo olvidado de los primeros días del fandom del programa. En el episodio El Vacío, hay un detalle que casi pasa desapercibido. Cuando Darwin se sale de pantalla para acompañar al señor Small, si pausas en el momento justo, se puede ver flotando en el fondo su diseño original, el de antes de la serie definitiva. Y no es lo único escondido allí. Dentro del vacío también aparece un pedazo de la escuela del piloto, además de que Rob puede verse frente a la primera casa de los Watterson que apareció en artes promocionales tempranos. En el episodio La Ficción, Sarah consigue un cuaderno de la tienda increíble que le permite escribir fanfictions que se hacen realidad. Una de las cosas que crea es a Sakaraya, un primo perdido de Gumball, y su novia Bexy. Los diseños de estos personajes son, de hecho, parodias de Usis reales creados por miembros del fandom. Sakaraya se basó en un Usi llamado Zack Silvia, de Mix Garcia 5127, mientras que Bexy se basa en otro Usi llamado Screen, de Gumball Body. En el episodio La culpa de la cuarta temporada, se revela un dato bastante curioso. Antes de convertirse en el alienígena de 8 bits que todos conocemos, 8 solía ser un humano real. Sin embargo, tras pasar años jugando videojuegos terminó por involucionar y mutar hasta adquirir su apariencia actual. En el capítulo incluso se muestra una fotografía de su antiguo yo humano, la cual resulta ser nada menos que una imagen del actor de voz de Gumball en ese entonces, Jacob Hopkins. En el número 3 de la serie de cómics de Gumball, aparece una historia corta extra titulada The Amazing Journal of Darwin. En ella, la clase de la señorita Simian recibe la tarea de llevar un diario en forma de cómic durante 8 días, y podemos leer el de Darwin. En el día 4, durante el almuerzo en la escuela, a Darwin le sirven palitos de pescado. Al principio se horroriza, ya que él mismo es un pez, pero tras la insistencia de Anton, que en ese momento comía una rebanada de pan, termina probándolos. Para su sorpresa, descubre que le encantan y exclama: ¡Santo cielo, estoy delicioso! Otro dato bastante conocido, el alcalde de Elmore fue introducido en la 5ª temporada, en el episodio El Fastidio. Desde su primera aparición, fue imposible no darse cuenta. Su diseño es una caricatura descarada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Obviamente, esto generó algo de polémica. Hubo quienes consideraron inapropiado meter un tema tan político en una caricatura infantil, mientras que otros lo vieron simplemente como una sátira más del programa. Al final, no deja de ser curioso que en una serie donde casi todo es parodia, también se animaran a incluir a una figura tan reconocida y polémica. Esto será breve. En el episodio, la furia se presentó a Yuki Yoshida, la madre de Masami y antigua mejor amiga / rival de Nicole. Debido a que Yuki usa un par de atuendos, fue necesario crear y aprobar múltiples diseños para ella. En una de las hojas de diseño publicada en línea, concretamente la de su traje de pelea, se puede notar un detalle bastante curioso: un dibujo de Gumball sonrojado mirando a Yuki, mientras marca la casilla de aprobado en la hoja. También existe uno de Nicole para el episodio Las opciones de la 5ª temporada, pero esta vez es Richard quien aprueba su diseño. Como suele ocurrir con muchas caricaturas internacionales, el increíble mundo de Gumball tampoco se libró de la censura en distintos países, incluyendo Estados Unidos. Uno de los casos más llamativos ocurrió en el episodio El Cráneo, donde en su emisión estadounidense se recortó una escena de casi minuto y medio en la que Gumball, Darwin y Clayton se colocaban collares eléctricos para castigarse cada vez que mentían. Hasta el día de hoy no existe una explicación oficial de por qué fue eliminada, pero la versión completa solo se pudo ver fuera de ese país. Y este no fue un caso aislado. En Estados Unidos, Gumball dice cobarde, en lugar de bimbo en La Tormenta. Esto es debido a que en inglés, bimbo es un término despectivo para referirse a una chica fácil o superficial, pero puede usarse para ambos géneros dependiendo del contexto. En ese momento, Gumball se estaba refiriendo a que no es un chico fácil. Corruptible coward! Corruptible bimbo!
El final del grupo fue recortado para eliminar la parte del taser. En Taiwán eliminaron la escena del tercero donde Gumball y Darwin le pagan a Tobias para que sea su amigo. En Australia y Nueva Zelanda se quitaron escenas de la presión, como la gente saltando por la ventana, y estos son solo algunos ejemplos. La lista completa de cambios, cortes y ediciones menores según cada país es bastante extensa, y refleja cómo las normas de censura varían de una región a otra. A lo largo de sus 6 temporadas, la serie incluyó múltiples referencias al elenco y al equipo de producción, generalmente en forma de nombres de personajes o pequeños cameos dentro de la trama. He aquí algunos ejemplos. Tobias Wilson fue nombrado en honor a Toby Wilson, guionista de la serie. El cuadro que a Masami le gusta en el obsequio fue pintado por Mick Graves, quien además de ser showrunner, productor y director, es, de hecho, el miembro del equipo más referenciado dentro del programa. En los vídeos, en la barra de vídeos recomendados, se alcanza a ver un tráiler de The Amazing World of Gumball Movie subido por un usuario con un nombre familiar. Estos y otros guiños ocultos funcionan como un pequeño homenaje del show a quienes lo hicieron posible. Lexi Watterson es un OC muy popular que surgió en los primeros años del fandom, creado por un usuario llamado Lexboss a inicios de los 2010. El personaje era presentada como la hermana gemela perdida de Gumball, quien había sido criada por un grupo de personas terribles hasta que finalmente lograba escapar y regresar con su verdadera familia. Lexi se volvió bastante conocida en aquella época, apareciendo en numerosos fanarts y fanfics, muchos de ellos a petición del propio creador, lo que la convirtió en un icono dentro del fandom temprano de la serie. Sin embargo, con el paso del tiempo y la inactividad del Xbox, la popularidad del personaje fue decayendo poco a poco, quedando como otro viejo recuerdo más. Entre los diseños y artes conceptuales del personaje, se sabe que Gumball originalmente estaba pensado en que fuera un gato, o perro azul, pero existió una versión en la que Gumball era un gato negro, pensada para reflejar su personalidad original. Alguien desafortunado, pero optimista. El problema con esta idea fue que los escritores encontraron ese rasgo de mala suerte demasiado limitante para desarrollar nuevas tramas. Además, el diseño de un gato completamente negro resultaba difícil de distinguir sobre los fondos que ya estaban planeados para la serie. Por esa razón, Gumball volvió a ser azul, y su personalidad fue ajustada para hacerlo más ingenuo, inocente y optimista. Ben Bokule apoyó este cambio, ya que el color azul no es común en los gatos, y además, le daba un aire de mascota japonesa de los años 70 u 80, lo cual encajaba perfecto con el estilo que buscaba para la serie. Según reveló Ben Bokule en una entrevista, el diseño original de Penny, con su característico caparazón, no nació para el increíble mundo de Gumball, sino que fue creado como propuesta para ser una mascota de Nickelodeon, con un arma. Sin embargo, la idea fue rechazada y el personaje quedó archivado. Tiempo después, al trabajar en Gumball, Ben decidió reutilizar ese diseño, dándole un trasfondo distinto. Penny sería una adolescente atrapada en su caparazón, que poco a poco debía aprender a aceptarse y salir de ella. De acuerdo con Sylvain Mark, diseñador de personajes que colaboró con Ben Bokule en el desarrollo de la serie, Nicole fue concebida originalmente como una madre ausente. La idea era que nunca apareciera en pantalla debido a que estaría siempre ocupada con el trabajo, dejando al resto de la familia al centro de la historia. Este concepto fue descartado, probablemente porque limitaba demasiado a los guionistas y reducía el número de tramas posibles. Como resultado, Nicole pasó a tener un papel mucho más protagónico en la serie, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y complejos. Dado que este cambio se hizo en una fase tardía de la producción, se tomó la decisión rápida de que fuera una gata azul, siguiendo el diseño que ya se había fijado para Gumball. Este punto se refiere a uno de los cambios más curiosos detrás de cámaras. Resulta que el episodio El Decaído de la tercera temporada, tal como algunos saben, fue reescrito casi desde cero. Ben Bokule reveló en Twitter que el guión original resultaba demasiado oscuro para el tono de la serie. Lo único que se sabe es que la idea inicial giraba en torno a la depresión, pero nunca se explicó con detalle qué escenas o situaciones hacían que ese borrador fuera tan pesado. Desde entonces, no se ha vuelto a hablar del tema ni se ha mostrado material de ese guión, lo que deja a los fans especulando sobre cómo habría sido ese episodio si se hubiera emitido en su versión original. Durante la segunda temporada hubo planes de hacer un episodio llamado Dark Rex, pero nunca llegó a ver la luz. Aunque sus storyboards se terminaron por completo, el propio artista confirmó que no puede publicarlos en su totalidad por temas legales. Lo único que se ha mostrado es una pequeña vista previa en su página web. La trama giraba en torno a Gumball y Darwin tratando de ayudar a Tina a controlar su ira, y todo culminaba con una pelea gigantesca entre Tina y su padre Rex en plena noche. El problema fue que el episodio resultaba demasiado caro de producir, así que terminó siendo reemplazado por uno mucho más barato. El plan. Existe una versión del episodio Las Noticias, en la que el presentador Kip Schlesinger aparece convertido en un títere con forma de periódico vestido con traje. Sin embargo, este no fue siempre el caso.
En la versión original del episodio, Kip seguía siendo el humano habitual en acción real. El problema fue que, salvo Ben Bokule y Richard Overrule, a nadie del equipo le gustó esa versión, por lo que se decidió volver a filmar el episodio reemplazando al Kip humano con el títere. Esa primera versión solo llegó a transmitirse en Latinoamérica, Turquía y África, y por un breve tiempo estuvo disponible bajo demanda en el Reino Unido, lo que la hace mucho más rara que la edición con títere. Curiosamente, por razones desconocidas, la versión con Kip humano es la que se encuentra actualmente en Hulu. Originalmente, el futuro estaba planeado para ser el episodio de estreno de la sexta temporada, así lo reveló Bokule en Twitter, pero al final no fue posible. Resultó ser demasiado pesado en cuanto a producción, por lo que tuvieron que retrasarlo hasta casi el final de la temporada, en el puesto 34. En su lugar, el episodio que terminó inaugurando la sexta temporada fue El Rival. Este punto revela algo bastante curioso. Los Watterson no salieron de la nada, sino que Ben Bokule los basó directamente en su propia familia y amigos. Esto lo reveló en una entrevista con el sitio web Kids Call It, donde dijo lo siguiente. ¿Te refieres a mí? Bueno, la verdad es que la familia principal y muchos personajes de la serie están basados en gente que conozco. Por ejemplo, mi propia familia. Mi papá se llama Richard, mi mamá se llama Nicole, y mis hermanas se llaman Anais. Mi mamá patea traseros, mi papá es un niño grande, mis hermanas son muy listas y esas cosas. Pero siento que Gumball tiene algo de mí, pero también es el personaje principal, y es mucho más interesante que yo, creo. Sí, supongo que, como Gumball, tengo un poco de mala suerte y abro la boca cuando no debería. Bueno, al principio era un pez dorado. Pero un día explicamos cómo le crecieron las piernas y se convirtió en parte de la familia. Pero la razón por la que es un pez, era, ya sabes, las familias principales estaban formadas por conejos y gatos. Y Darwin es como Paul, mi mejor amigo en aquel entonces. Quien, por alguna razón, vivía en casa con nosotros más que con sus padres. Le gustaba mucho pasar tiempo con nosotros. Así que era como un miembro más de la familia, y quería encontrar un personaje que desempeñara ese papel. Y es calvo y de carácter dulce como Darwin. Él lo sabe. Están felices de salir en la tele. En pocas palabras, la caótica pero entrañable familia Watterson es, en esencia, la familia del propio Bokule llevada a la animación. Según reveló Bokule, en los primeros conceptos de la serie tanto Gumball como Richard no iban a ser gatos ni conejos, sino perros azules. Con el tiempo, Richard fue rediseñado como el conejo rosa que conocemos hoy, mientras que Gumball terminó convirtiéndose en un gato. Del diseño de Richard como perro sí existe material, publicado por el ilustrador Sylvain Mark, quien ayudaba a Bokule en los primeros bocetos del show. Sin embargo, el diseño original de Gumball aún no ha salido a la luz. Un caso único dentro de la serie es el del episodio La Palmada de la cuarta temporada, el cual no solo fue censurado, sino directamente baneado en Rusia, siendo omitido por completo durante su transmisión. El episodio gira en torno a Gumball intentando que Tobias le dé una nalgada en el trasero, tal como hace con los demás. Aunque nunca se dio una razón oficial, lo más probable es que haya sido debido a las connotaciones homosexuales que se le atribuyen a la trama. Según reveló Ben Bokule en esa misma entrevista en donde declaró los orígenes de Penny, mencionó que Darwin no fue creado originalmente para la serie. Su diseño nació en un proyecto previo que nunca llegó a realizarse, el cual trataba sobre criaturas míticas escondidas en el patio trasero de un niño. Cuando la idea fue cancelada, Bokule decidió conservar a Darwin porque le gustaba demasiado su apariencia. Años más tarde, al dar forma a El increíble mundo de Gumball, reutilizó su diseño e integró al personaje dentro de la familia Watterson, convirtiéndolo en el icónico pez con piernas que todos conocemos y queremos. Como se confirmó en su Facebook, y en un comentario de Jacob Hopkins en Twitter, después de retirarse de la actuación de voz en el idioma original, Logan Grove, el actor que prestó su voz para el Gumball de la primera y segunda temporada, estudió en la Academia Naval de los Estados Unidos en 2016, y se convirtió en un guardia marina, sirviendo actualmente en la Marina de Estados Unidos. Algo que no muchos saben es que Kumasibouki, quien dio voz a Darwin durante las dos primeras temporadas de la serie, es en realidad bisnieto de un respetado rey de Ghana, en África Occidental. Esto, técnicamente, lo convierte en parte de la realeza. En el piloto de la serie, la voz de Gumball fue hecha por Nicky Jones, mejor conocido por ser la voz de Chowder en el programa del mismo nombre. Lo más curioso es que, según reveló en una entrevista de 2023, Jones casi termina siendo la voz oficial de Gumball en la serie final. Cartoon Network le ofreció el papel después de que se diera luz verde al show, pero lo rechazó porque eso habría implicado mudarse al Reino Unido durante 8 meses cada año para grabar. Además, comentó que llegó a grabar más líneas de Gumball de las que conocemos en el piloto, aunque no está del todo claro si eso es real o simplemente un recuerdo confuso de su parte.
En la entrevista antes mencionada, Ben Bogule, junto a Antoine Pérez y Mill Graves, reveló que la idea original del programa era bastante distinta. Trataba sobre un grupo de personajes de caricaturas rechazados, que asistían a una especie de escuela de recuperación. Sin embargo, los productores consideraron que este concepto resultaba demasiado triste y poco atractivo para una serie infantil. Por esa razón, Bogule lo revisó y lo transformó en algo mucho más alegre, con una estructura inspirada en las sitcoms familiares, dando origen a lo que hoy conocemos como el increíble mundo de Gumball. Al final del episodio La Rara de la quinta temporada, Gumball, Darwin y Susie interpretan la canción I Am Free, o Libre Soy, mientras en pantalla aparecen una serie de dibujos con un estilo muy infantil, que reflejan la manera en que Susie percibe el mundo. Lo curioso es que estos dibujos no fueron hechos por el equipo de la serie, sino que, tal como confirmó Ben Bogule, fueron realizados por niños reales. Posteriormente, el animador Tim Webb, del Royal College of Art, se encargó de darles vida en pantalla. Darwin, así se titula una de las creepypastas más conocidas sobre el increíble mundo de Gumball, y de hecho apareció apenas 2 meses después del estreno del programa, el 30 de julio de 2011, publicada en los foros de la Gumball Wiki. Su autora, una usuaria llamada Global Unati Ritsu, la escribió en una sola noche cuando tenía apenas 14 años. La historia narraba la existencia de un supuesto episodio perdido con el mismo nombre, el cual resultaba extremadamente oscuro y perturbador en comparación al tono real de la serie. En él, Darwin y Anais eran brutalmente asesinados, con fuertes insinuaciones de que Gumball era el responsable al aparecer con ropa ensangrentada y un cuchillo en mano. Más tarde, el propio Gumball se quitaba la vida, mientras Nicole y Richard lloraban desconsolados por la pérdida de sus hijos. De ahí el título. Darwin, o el duelo en español. Con el paso del tiempo, esta creepypasta se volvió muy popular, saliendo del fandom de Gumball y colocándose al lado de otras leyendas de internet como Red Mist, de Ed Bartos o SuicideMouse.avi. Su popularidad fue tan grande que en la 4ª temporada, durante el episodio La Compilación, la serie llegó a reconocerla y hasta parodiarla directamente. Claro, en lugar de mostrar la supuesta escena aterradora, lo que apareció fue el famoso chihuahua con saxofón, que funciona prácticamente como el Rickroll dentro de la serie. Por supuesto, como ocurre con todas las creepypastas de episodios perdidos, rápidamente surgieron montones de remakes o recreaciones en YouTube. El más conocido de todos es el de Baby Leaf, que no se limitó a recrear la historia original, sino que la reimaginó por completo. También existen adaptaciones más fieles al relato original, como la realizada por un usuario llamado Aicha, bastante bien valorada entre los fans de esta creepypasta. Franken Darboleau es uno de los fanfics alternativos más conocidos de El increíble mundo de Gumball. Creado y escrito por Imagination Studios e IT, comenzó el 14 de octubre de 2018 con la publicación de su primer capítulo. La historia trata sobre Gumball y Darwin, quienes son secuestrados por un científico loco llamado Gregory Gilson, asesinados y luego cosidos para ser resucitados como una criatura al estilo Frankenstein llamada Darboll. A partir de ahí deben adaptarse a su nueva vida y más adelante sobrevivir al ataque de un grupo liderado por alguien llamado X, cuyo objetivo es eliminar a Gilson y a todas sus creaciones. Actualmente la historia está cerca de llegar a su final definitivo. El 24 de septiembre de 2024 ocurrió un incidente curioso, durante la transmisión del episodio La Posesión de la 6ª temporada. En la escena donde uno de los empleados del centro de reciclaje salta desde detrás de un refrigerador, Cartoon Network sufrió un fallo técnico en el proveedor de cable DirecTV, provocando que el canal y el episodio quedaran completamente congelados en un solo fotograma. El problema duró alrededor de 40 minutos, mucho más de lo que debía durar el capítulo, hasta que finalmente se solucionó, y la emisión saltó de golpe a un episodio de un show más que ya debía estar en pantalla. Este extraño error quedó grabado por algunos televidentes, quienes subieron clips mostrando el inicio y el final de la interrupción. The Amazing Ride 2 Gumball es una atracción interactiva en 3D tipo Dark Ride que abrió el 31 de agosto de 2016, en el parque IMG Worlds of Adventure, en Dubai, y que, hasta 2025, sigue en funcionamiento. En el recorrido, el proyecto de ciencias de Gumball y Darwin, llamado Domination Station, se descontrola y comienza a dar vida a distintos objetos de Elmore. Los visitantes deben disparar a estos objetos mientras atraviesan la casa de los Watterson y otros lugares icónicos, compitiendo entre sí por la puntuación más alta. La atracción incluye secuencias de animación exclusivas, y, con la excepción de Nicole y Anais, los personajes de Gumball, Darwin y Richard mantienen a sus actores de voz originales en inglés de aquel momento. Junto a la entrada se encuentra una tienda temática de Gumball, que ofrece ropa, recuerdos y artículos exclusivos de la serie. Además, en ocasiones se pueden encontrar mascotas de Gumball, Darwin y Anais, con quienes los visitantes pueden interactuar y tomarse fotos.
Sweets Paradise es una cafetería muy popular en Shinjuku, Japón, conocida por realizar colaboraciones con distintas franquicias como JoJo's Bizarre Adventure o Genshin Impact. Entre marzo y abril del 2018, el café realizó un evento especial en colaboración con el increíble mundo de Gumball. Durante ese mes, el local fue decorado con estandillas y arte exclusivo de la serie, además de ofrecer un menú temático con comidas y bebidas inspiradas en los personajes. En dicho menú nos podemos encontrar con una pizza de Richard, con 3 diseños posibles, sándwich de pan tostado de Anton, panqueques dulces de crema de maní de Penny y Gumball, leche de fresa encantadora de Anais, jugo de naranja afrutado de Darwin, soda arcoiris de Masami, entre otros alimentos más. Como recuerdo, al pedir algo del menú los clientes recibían de regalo una calcomanía y un mantel temático, todo dentro de una bolsa especial de la colaboración. The Amazing World of Gumball. The Takeover fue un espectáculo en vivo interactivo dirigido a niños pequeños. Fue producido por Cartoon Network Arabia y May Theatrical Limited, presentándose en distintos centros comerciales de Asia entre 2016 y 2018. El show incluía botargas de Gumball, Darwin y Banana Joe, acompañados por un personaje humano nuevo creado para la obra, el detective Dicky Gomshow, quien fue interpretado por 2 actores distintos a lo largo de la gira. La historia giraba en torno a que Gumball y Darwin son invitados como extras en el programa detectivesco de Elmore Files, filmado en la secundaria de Elmore. Todo se complica cuando Dicky se convierte en el nuevo mejor amigo de Darwin, lo que provoca que Gumball, celoso, intente sabotearlo convirtiéndose en el director del programa. Al ser interactivo, el público podía participar activamente en la obra con diferentes dinámicas, como bailar junto a Gumball, Darwin y Dicky al ritmo de canciones pop, hacer efectos de sonido en una escena, o arrojar pelotas playeras a Banana Joe cuando intenta escapar. Además, el espectáculo incluía un pequeño centro de actividades donde los niños podían colorear dibujos y ver episodios de la serie. También existía un pase VIP Meet and Greet, que permitía a los asistentes conocer y tomarse fotos con Gumball, Darwin y Dicky. Yes, No, Continue, es una canción creada por el dúo pop japonés Moon Moon, la cual fue utilizada en Japón como el tema de créditos de la serie en el país nipón. Existen 2 versiones de la canción, una versión corta usada en los créditos del programa y otra versión más larga de la canción. En 2013 también se lanzó un video musical para la versión corta, el cual mezclaba animaciones originales en estilo de sprites con clips de la primera temporada del show. Existe una versión del opening creada específicamente para la emisión del programa en India. La secuencia fue producida por Anirban Bhattacharya, mientras que el tema fue compuesto e interpretado por Sid Kuto. Además, esta canción también fue doblada a Tamil y Telugu. La animación comienza con Rocky presentando a Gumball frente a una audiencia, para luego mostrar algunas de sus desventuras y a otros personajes de la serie en un estilo tipo cómic. A inicios de 2011, en el Reino Unido se lanzó una promoción especial en Xbox 360 para anunciar el estreno del programa. A través de la sección de promociones de Xbox Live, los usuarios podían descargar un paquete temático de Gumball. Este pack incluía imágenes de perfil y avatares del show, un fondo de pantalla exclusivo para el dashboard del Xbox 360, y música personalizada para el menú principal. Lo curioso es que las imágenes usadas en el pack provenían de capturas tempranas de episodios de la temporada 1, como el auto. Estas eran versiones todavía sin terminar, con diseños y efectos de iluminación muy diferentes a los vistos en la emisión final. Por ejemplo, Anais aún tenía bigotes, como en aquel arte promocional. Recientemente se ha logrado recuperar algunas ilustraciones promocionales y todas las fotos de perfil, así como la fecha de inicio y finalización de la promoción. Como parte de la campaña de lanzamiento del programa en 2011, se crearon varias redes sociales oficiales de los Watterson, entre ellas está la cuenta de Twitter de Richard. El perfil de Richard fue abierto en marzo de 2011 y publicó un total de 206 tweets hasta marzo de 2012. La mayoría eran simples pensamientos y ocurrencias al estilo de su personaje, además de algunas imágenes y respuestas a otros usuarios. La mayoría de las publicaciones a las que contestaba ya no existen, por lo que solo permanecen sus respuestas. Algunos tweets llaman especialmente la atención. En septiembre de 2011, relató en varios posts el cómo accidentalmente robó un banco mientras usaba un casco de motocicleta. Curiosamente, casi 6 años después, este concepto se convirtió en la premisa del episodio El Robo. En diciembre de 2011 publicó que había encontrado el formulario de su licencia de matrimonio con Nicole en un cajón, y que olvidó enviarlo, lo que sugeriría que su matrimonio no es legal. Aunque esta cuenta es oficial, no está claro si debe considerarse canon dentro de la serie, o si fue simplemente un recurso promocional de la época. La cuenta de Flickr de Anais fue una página oficial inspirada en el personaje como parte de una campaña de redes sociales, lanzada en 2011 para promocionar el increíble mundo de Gumball. Esta campaña también incluía el antes mencionado Twitter de Richard. En esta cuenta, supuestamente administrada por Anais, se publicaban fotografías de su familia, así como de las rarezas y situaciones cotidianas de la ciudad de Elmore. Entre septiembre y diciembre de 2011 se subieron un total de 23 fotos, hasta que las publicaciones cesaron. En su último comentario, Anais respondió lo
siguiente. Me quedé sin rollo. Es muy caro, lo siento chicos. Aunque está inactiva desde entonces, la cuenta sigue existiendo y puede ser vista en la actualidad. Randall Show Trap es un juego bootleg de Masniak, estudio anteriormente conocido como Inca Games. El título fue publicado en la Play Store el 27 de abril del 2021, y en realidad se trata de Gumball Show Game, un juego point and click al estilo Escape Room, donde Gumball debe superar las trampas de Jigsaw y ayudar a los habitantes de Elmore para rescatar a su familia. Lo peculiar de esta versión es que cambia los nombres y diseños de todos los personajes para, aparentemente, evitar problemas legales, convirtiéndolos en originales. Gumball se convierte en Randall, Darwin en Charles, Anais en Patty, etc. Actualmente, Randall Show Trap todavía puede descargarse en algunas tiendas alternativas, pero el sitio original donde se podía probar Gumball Show Game parece haber dejado de funcionar, por lo cual lo hace imposible de jugar. Cuando se estrenó el episodio El Mejor, de la quinta temporada, surgió cierta controversia dentro del fandom, ya que el capítulo parodiaba a Tumblr con la red ficticia Rambler, e incluía una escena donde Gumball adopta una actitud de Social Justice Warrior para enfrentar a Carmen y rebatirle sus argumentos. Esto generó mucho odio por parte de algunos usuarios, especialmente en Tumblr, quienes criticaron al episodio por burlarse de ellos, y por incluir un comentario político de ese tipo en una caricatura para niños. De forma similar a lo ocurrido con El Mejor, el episodio La Dama de la sexta temporada también generó polémica entre algunos miembros del fandom. Esto se debió a las escenas en las que Richard, Marvin y George, uno de los obreros de construcción, se disfrazan de mujeres y fingen serlo. Algunos usuarios calificaron estas escenas como transfóbicas y poco adecuadas para una caricatura infantil, lo que desató discusiones en línea sobre el tono del episodio y la representación que ofrecía. Volviendo con el buen Richard, este punto hace referencia a que el conejo rosado ha sido objeto de bastante odio en Tumblr, al ser vinculado con varias de las críticas más frecuentes hacia la serie. Entre ellas se encuentran acusaciones de que el show es misógino, por mostrar a Nicole como la que hace todo el trabajo en casa. Gordofóbico, por retratar de manera negativa a un personaje con sobrepeso como Richard. E incluso transfóbico, por las escenas en las que aparece travestiéndose. Ya mencionamos previamente a dos cuentas oficiales para promocionar el programa, ahora toca hablar del blog de la familia Watterson. A diferencia de las otras dos, este blog está considerado como contenido completamente perdido. El enlace oficial donde estaba alojado hoy en día solo lleva a una página muerta, y lo único que sobrevive es una captura de pantalla muy antigua. Por el nombre se deduce que funcionaba como un espacio en el que los 5 miembros de la familia, Nicole, Richard, Gumball, Darwin y Anais, publicaban entradas variadas, probablemente imitando sus voces y personalidades. Sin embargo, al no conservarse más material, su contenido exacto sigue siendo un misterio. TheAmazingWorldOfGumball.com fue un sitio web promocional creado en 2011 para la serie. En abril de ese año, el sitio se lanzó para promover el estreno del programa. Funcionaba como una página, hecha en casa, por Gumball, con una estética basada en cartón y manualidades. Al ingresar al sitio, el usuario era recibido por una pantalla para elegir tu país, donde debía seleccionar el idioma en el que se quería ver la página. Al hacerlo, era dirigido al sitio principal, supuestamente administrado por el propio Gumball, quien publicaba pequeñas actualizaciones sobre el progreso de la página y otras interacciones aleatorias. Desafortunadamente, debido a la obsolescencia de Flash en 2022, estos elementos ya no funcionan. Se han recuperado algunos sprites y animaciones, pero la mayoría de las biografías y cualquier grabación del livestream en funcionamiento siguen inaccesibles. La única biografía que se ha encontrado hasta ahora es la de Gumball. Con el tiempo, en 2013, el diseño de esa página cambió para adaptarse al nuevo estilo artístico de la serie, permaneciendo así hasta 2018, cuando se actualizó por última vez con un formato más acorde al estilo visual de Cartoon Network. Finalmente, en 2025, el sitio fue dado de baja por completo, y al intentar acceder al enlace inactivo, el usuario es redirigido al canal oficial de YouTube del programa. En el antes mencionado episodio El Mejor, hay una escena en la que Gumball y Darwin irrumpen en la oficina del director Brown. En cierto momento, Gumball queda atascado y para liberarse se quita los pantalones. El animador encargado de esa secuencia, Hans Stumble, llegó a subir la animación en bruto de la escena a Vimeo, aunque dicha subida fue eliminada recientemente. Esta versión preliminar incluía efectos de voz que no aparecieron en el corte final, pero lo más llamativo fue que, al no estar censurada, mostraba a Gumball con sus partes íntimas, dibujadas de manera explícita. Aunque se trataba de un trabajo en progreso que nunca estuvo destinado a llegar al público, ni a transmitirse, técnicamente es una animación not safe for work oficial y producida dentro del equipo del show, lo que la convierte en una de las piezas más controvertidas y bizarras relacionadas con el increíble mundo de Gumball.
Hace años, en la Gumball Fandom Wiki, y posiblemente también en Tumblr, existió una usuaria que desarrolló una obsesión con Luke, aquel personaje que protagonizó junto a Luke Watterson, en el episodio La casetera de la segunda temporada. En los comentarios, la usuaria solía hablar constantemente del personaje y expresar lo mucho que le gustaba. Sin embargo, la situación tomó un giro oscuro cuando, supuestamente, llegó a publicar una foto de su brazo con el nombre del personaje tallado en la piel. No existe evidencia física de esa publicación hoy en día, pero varios testigos que estuvieron presentes en la comunidad en aquel tiempo aseguran haberlo visto y han relatado el incidente en varias ocasiones. De acuerdo con esas versiones, tras recibir fuertes reacciones de otros usuarios, la imagen fue retirada por ella misma, y poco después fue expulsada permanentemente de la página, y posiblemente de otras comunidades relacionadas. Louise Coates era una escritora que había trabajado en las temporadas 3, 4 y 5 del show. En 2014, tras una reunión de despedida, menciona que Ben Bokule le hizo comentarios sexualmente inapropiados sobre una prostituta. Pero poco después, fue despedida. Tras eso, Coates inició una demanda por acoso sexual, pero tuvo que representarse sola contra el equipo legal de Hanna-Barbera Studios Europa. En 2016, el tribunal rechazó su caso, argumentando que su reacción no cumplía el criterio legal de acoso. Incluso se consideró que su gusto por un comediante de humor subido de tono implicaba que no podía haberse sentido humillada. Más tarde presentó una segunda demanda, alegando difamación y represalias. Sostuvo que la productora Sarah Fell la había desacreditado y que se le negó reconocimiento por episodios de Gumball nominados a los BAFTA, mientras su reemplazo aparecía en las fotos como si hubiera ganado dichos premios. Para costear la defensa lanzó una campaña de crowdfunding, acusando a la empresa de usar su poder legal para intimidarla y desgastarla. Pero en 2019, volvió a perder el caso. El tribunal determinó que no hubo daño real, calificó sus reclamos de infundados, y se le obligó a pagar los costos legales, que superaban las 170.000 libras esterlinas. Coates aseguró que el proceso fue usado para silenciarla y arruinarla, y que las falsas acusaciones quedaron plasmadas en el fallo público. Aún así, concluyó diciendo: no conseguirán mi silencio. La lucha continúa. Copatoon fue una serie de especiales de televisión creados especialmente para la audiencia de Latinoamérica por Cartoon Network. Tras varios años de ausencia y con motivo del Mundial de Rusia en 2018, entre el 13 de junio y 16 de julio de ese año, Cartoon Network presentó 5 segmentos animados de Copatoon protagonizados por Gumball y Darwin, quienes actuaban como los anfitriones del evento, conversando con periodistas deportivos reales sobre temas que apenas o nada tenían que ver con el fútbol. Probablemente, debido a la necesidad de capitalizar la emoción del Mundial, la animación parece apresurada, con varios errores y en general, con poco acabado. Actualmente, dichos segmentos están disponibles en el canal oficial de Cartoon Network Latinoamérica. ¿Sabían que Sarah no era el nombre original del personaje? Según las hojas de diseño de Rafael Chavasol, quien trabajaba como diseñador de personajes del show en aquel entonces, el personaje fue concebido inicialmente bajo el nombre de Dolly. De hecho, en el libro Da Official Elmore Jr. High School Yearbook, todavía aparece con ese nombre. Sin embargo, otro diseñador, William Laborie, comentó en una entrada de su blog, ya eliminado, que Sarah fue originalmente un reemplazo para Molly en la segunda temporada, justo antes de los eventos del episodio El Vacío. Ya por último, Ben Bokule mencionó en Twitter que el nombre Sarah podría haber sido elegido en honor a Sarah Fell, la productora de la serie. Damien Goldbrut fue un antiguo OC muy popular creado por un usuario de DeviantArt conocido como Jonathan Elrod, quien más tarde cambiaría su nombre a Billy Sandbars. A comienzos de 2012, o incluso antes, el personaje alcanzó una notable popularidad dentro del fandom temprano del programa. Tanto fue así que Damien empezó a aparecer en numerosos fanarts e incluso en varios fanfics. En la mayoría de estas obras, era retratado como el amigo / rival de Gumball, alguien más cool, confiado y con mucho más éxito amoroso. Con el tiempo, el artista decidió cerrar su cuenta
original, lo que provocó que una parte de sus ilustraciones relacionadas con Damien se perdieran por completo, dejando atrás casi todo el contenido de aquella primera etapa. A medida que las nuevas temporadas del programa iban saliendo, las obras relacionadas con Damien Goldberg comenzaron a sentirse desactualizadas. Esto en parte hizo que su popularidad se desvaneciera poco a poco. Eventualmente, el personaje pasó de ser una figura recurrente dentro del fandom a convertirse en una especie de leyenda, recordada solo por los fanáticos más veteranos del show. Otro OC clásico es Jess, creada por la usuaria de DeviantArt conocida como Esfinge. Este personaje es retratado como una chica amable, cariñosa y alegre, a quien le encanta salir a bailar. Es la nueva alumna de la secundaria Elmore y asiste a la misma clase que Gumball, a quien considera un chico lindo. Dependiendo del fanfic o la ilustración, Jess puede aparecer saliendo con el antes mencionado Damien o con otros OCs. Incluso una en la que Gumball y Damien compiten por su amor, dando lugar a una curiosa dinámica de tipo poliamoroso. A diferencia de Damien, su creadora sigue activa en DeviantArt, donde de vez en cuando comparte nuevas ilustraciones y actualizaciones sobre su personaje. ¿Recuerdan cuando muchos usaban la canción Wolf in Sheep's Clothing de Seri Roth para sus AMVs por allá del 2016? Pues este OC fue uno de los grandes exponentes de aquella época, si es que se le puede decir así. Nightmare Ball, también conocido como Dark Gumball, es un personaje creado por la artista Lily Punes entre octubre y noviembre de ese mismo año. La historia cuenta que Gumball es seducido por una energía oscura que emana de una gema misteriosa, después de que Darwin la usara y el objeto lo pusiera en contra de su hermano. Tras una serie de eventos, la gema cae en manos de Gumball, otorgándole poderes sombríos que terminan corrompiéndolo por completo. Poco a poco, comienza a odiar todo lo que alguna vez amó, convirtiéndose en alguien peligroso y fuera de control. Ante esto, Darwin y Penny unen fuerzas para detener a esta versión distorsionada y malvada de su amigo. Muchos llegaron a conocerlo gracias al animatic que su creadora publicó en su canal de YouTube el 17 de octubre del 2016, mientras que el primer capítulo del fanfic fue subido en DeviantArt el 19 de noviembre de ese mismo año. Finalmente, la versión animada del proyecto se completó el 13 de agosto del 2020, mientras que el fanfic quedó inconcluso desde el 7 de julio de 2018. Por esa razón, muchos fans consideran el animatic como el verdadero final de la obra. Leon Gado fue un usuario de YouTube activo entre 2012 y 2018, conocido por subir pups hispanos de la serie El Zorro de 1990, y por supuesto, del increíble mundo de Gumball, que él rebautizó como el excitante mundo de Gumball. Su contenido se caracterizaba por contener mucho relleno, chistes absurdos que rozan lo bizarro e incluso lo desagradable, y claro, por poner imágenes Rule 34 en uno de estos. En comparación con otros poopers de la época, sus vídeos eran considerados de calidad bastante inferior. A lo largo del tiempo, muchos de sus vídeos fueron eliminados de la plataforma, tanto por problemas con el copyright como por infringir las normas de YouTube. Esto ocurrió entre 2016 y 2017. Posteriormente, el creador abrió otro canal bajo el nombre de Hack, donde continuó subiendo sus pups de Gumball y el Zorro, pero este nuevo canal también fue eliminado alrededor del 2018 por los mismos motivos. Actualmente existe un canal que, entre muchas comillas, afirma ser el verdadero Leon Gado, lo que llevó a muchos a pensar que realmente se trataba del creador original. Pero se sabe que el usuario verdadero desapareció por completo una vez su segundo canal fue eliminado. Ahora que tengo esta oportunidad, quisiera brindarles un aporte mío respecto a ese usuario. Recuerdo haber visto uno de sus vídeos en 2015, o quizás un poco antes. Se titulaba El excitante mundo de Gumball, reputación, y estaba dividido en dos partes. La parte 1 comenzaba con la pelea entre Gumball y Darwin del episodio Las Palabras, pero el resto del put pasaba a manipular escenas del episodio La Hojita. A pesar de tener los mismos defectos que caracterizaban sus otros trabajos, esos vídeos en específico fueron los que más me marcaron. Los veía muchas veces, incluso llegué a descargarlos en un teléfono que yo tenía en aquel entonces. De ese put en específico solo se conserva un fragmento de la primera parte, mientras que la segunda está completamente perdida. Curiosamente, el canal que se hace pasar por el original llegó a subir la parte 2 bajo el nombre Regeneration en lugar de Reputación, aunque fue eliminado poco después por reclamos de derechos de autor. Actualmente, solo un pequeño grupo de personas los recuerda. Entre ellos me incluyó, pues muchos vimos esos puts cuando éramos muy chicos, sin imaginar que con el tiempo se volverían una curiosidad casi olvidada del internet, o más bien, de la serie misma. Se trata de animaciones creadas con GoAnimate, un programa lanzado en 2008 que permitía realizar animaciones de forma sencilla y accesible. Estos vídeos fueron realizados por el usuario Fox Animation, quien comenzó a subir contenido el 13 de octubre de 2016. Sin embargo, no fue hasta el 30 de ese mismo mes que publicaría el primer episodio de su obra más conocida. Gumball compra M&M en Walmart, le da 4 a Anaís y es castigado. Lo peculiar de estas animaciones, además de su estilo errático y los diseños amorfos de los personajes, son sus tramas.
más. En la mayoría, el chiste central consiste en que Gumball y Darwin terminan siendo castigados por cientos o miles de días por cometer alguna tontería. Con el tiempo, estos vídeos se convirtieron prácticamente en shitposts andantes, y a partir de 2024, o incluso un poco antes, empezaron a ganar notoriedad en plataformas como TikTok, donde los usuarios transformaron las frases en un meme. Básicamente, son el equivalente del Goku es traicionado y encerrado en la habitación del tiempo, pero en versión Gumball. En cuanto a Fox Animation, su último video fue publicado el 20 de agosto de 2024, y hasta ahora no hay certeza de que suba un video pronto.